Ayer leímos el primer capítulo de Ecclesiastes. Comenzamos aquí en la introducción, mientras el predicador, el autor de este libro, está como que acomodando el tema, su mundo, la vista del mundo un poquito, mientras se llega a la sabiduría de qué es lo que debemos esperar. Y sí, ¿qué es lo que debemos esperar? Bueno, esencialmente él dice, no esperes mucho, que es algo medio raro que decir, ¿no? Porque es una introducción horrenda de una perspectiva humana, ¿verdad? Y eso es lo que dice, vamos a leerlo. Dice, yo como un maestro fui el rey de Israel, viví en Israel, me devoté para poder buscar entendimiento y para explorar por sabiduría todo lo que se hizo bajo del cielo. Rápidamente descubrí que Dios dio una existencia trágica a la raza humana bajo del sol. En verdad todo, nada tiene sentido, es como correr tras el viento. ¿Qué es lo que falta? No se puede recuperar. Y me dije a mí mismo, mira, soy yo más sabio que los dos reyes que estuvieron a cargo de Jerusalén antes que yo. Así que salí a aprender todo de sabiduría y de locura también. Pero a primera antemano aprendí que perseguir esto es como seguir al viento. Entre más grande mi sabiduría, entre más grande lo lamento. Entre más subo mi conocer, más me lleno de tristeza. Es como que estás invitando a alguien de continuar de leer todas las cosas que he aprendido, porque no tiene sentido, porque solamente va a subir tu dolor. Y no es como que una buena introducción, no es como que un bien comienza una introducción, ¿no? Pero que el libro aquí dice que está hablando que el propósito de la vida, de que simplemente el perseguir la sabiduría, eso no es el final de sí mismo, porque nunca vas a llegar al final de ello, nunca vas a completar esa tarea. Es como ir tras el viento. Años atrás tuve oportunidad de ir a South Dakota. Fuimos al Monte Rushmore, que es súper increíble. Conocí muchas cosas hermosas, pero cerquita de Mount Rushmore está el monumento del caballo loco. Es el monumento del caballo loco. Y esto es como que algo súper grande, que comenzó como que un hombre individual quien trabajó en la montaña de Mount Rushmore, y siendo un esclavo de Crazy Horse, que es es un indio al lado de la montaña, parecido a Mount Rushmore, pero mucho más grande. Y es él trabajando en él solo por su vida entera, pero él sabía que entrando a eso, que el proyecto era tan grande que él no lo iba a terminar en su vida, que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos iban a tener que levantar la herramienta y continuar este proyecto. Y aquí está, creo que está como que 50 o 60, no recuerdo bien, décadas y décadas después. Él ya falleció hace tiempo atrás y su familia aún lo están trabajando, y todavía les quedan como que más de cientos de años más para poder completarlo. Es como que ir tras el viento. El proyecto está demasiado grande para una persona en una vida, pero la comienzas de cualquier manera. ¿Por qué? Porque aún lo persigues. Porque él sentía que valía la pena hacerlo. Él sabía que valía la pena comenzarla y esperaba que alguien más lo levantara. Aunque era ir tras el viento, no significaba que no valía la pena hacerlo. Y mientras vemos aquí en Eclesiastes, Salomón lo acomoda, y el persigo de sabiduría es como seguir tras el viento, que es como que es algo como que se te va. Pero no significa que no debes de perseguirlo, pero tener la buena actitud entrando a ello, sabiendo y conociendo que no vamos a llegar al final de la sabiduría, no llegaremos al final de Eclesiastes y decir, bueno, esto lo sabemos todo. De que entre más sabemos, más reconocemos lo que no sabemos. Cuando hice mis estudios, creo que esa es una de las cosas que reconocí rápidamente, que entre más me iba a la iglesia, a la escuela, y estudiaba lo mío, lo físico, entre más caía yo en cuenta que yo no sabía, y cuanto más tenía que descubrir allá afuera de poder entender y explicar. Y ese puede ser algo muy cansado, o algo que dices tú, ¿sabes qué? Me rindo, no puedo. O te puede motivar y entender qué tan grande es el mundo, qué tanto hay que saber y de conocer. Y en nuestra relación con Dios es esa actitud que nos lleva hacia adelante, que si pensamos que vamos a completamente entender a Dios, que la razón por la cual leemos las escrituras para que sepamos todo sobre Dios, de que siempre vamos a sentirnos agotados, no satisfechos,
Porque entre más sabemos, caemos en cuenta que no sabemos, pero si le llevamos a la perspectiva de que entre más sabemos, más no sabemos qué tan grande es nuestro Dios, qué tan increíble es nuestro Dios, eso cambia la perspectiva mucho. Y solamente porque sabemos que no llegaremos al final de esa sabiduría, no significa que el persigo no lo valga. No significa que no vale la pena tomar esos pasos en la vida. Simplemente tenemos que saber la perspectiva, y de una manera medio negativa, pero él está utilizando algo de sarcasmo, él está utilizando exageramiento, y nos deja saber que antes de que lo comience no es esto de llegar al final del camino y saber todo, sino que se trata del camino, de perseguir a Jesús, se trata del camino. Y la meta nunca es llegar a ese punto de nuestra vida de que yo me veo exactamente como Jesús, yo sé todo lo que se debe de saber de Dios, sino que es el persigo de amor, de devoción. Y en el camino, si continúas, quizás no sepas todo, quizás no lo tengas todo resuelto, pero claro que tendrás más resuelto si no hubieras tomado ese camino. Dios Padre Celestial, venimos a ti en este día y simplemente te agradecemos por la invitación que tú nos has dado para perseguirte a ti. Dios, tú nos has dado tanto de quién tú eres, tu carácter, lo que es importante para ti, tu papel en el universo, y en verdad te agradecemos eso, Señor, pero sabemos que hay mucho más trabajo que hacer, que hay cosas que nos has revelado por medio del Espíritu que se mantendrán, que nos has revelado por medio del Espíritu Santo, y otros que se mantendrán oscuros y no le hace. Estamos bien con la incertidumbre, porque donde estamos nosotros con incertidumbre, tú estás con certidumbre. Tenemos esperanza y fe en ti, confiando en ti. Y cuando tenemos preguntas, cuando tenemos frustraciones, sabemos, Dios, de que tú eres la fundación y no tenemos que encontrarlo nosotros mismos. Que gracias por tu bondadez, por tu misericordia, gracias por quien tú eres. En nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Espero que todos tengan un buen resto del día y espero verlos de nuevo 24 horas más aquí en la siguiente carrera diaria. Los amo, adiós.